Buena profesora y compañeros, en este video estaremos presentando el tema resumido dado en clase, los tratados, la construcción del canal, el expansionismo, soberanía y jurisdicción, la tajada de Sandía, la importancia de los estudios del Tratado de los Estados Unidos con Panamá. Los integrantes de este gran proyecto son los siguientes: Jan Hernández, Chantal McDonald, Mario Trileven, Yasmín Richardson y el compañero Tomás Cervera. De relación de los Estados Unidos con Panamá, llamado también exteriores entre Panamá y Estados Unidos. Según el informe de liderazgo global de Estados Unidos de 2012, el 32% de los demócratas de Panamá aprueban el liderazgo de Estados Unidos con un 16% de desaprobación y un 52% de certidumbre. Los estudios de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos es muy importante, además es un curso obligatorio en el plan de estudio de la Escuela Secundaria Pública de Panamá. La evolución de la relación entre Panamá y los Estados Unidos ha seguido el patrón de un proyecto panameño para la recuperación del territorio del Canal de Panamá, proyecto que se hizo público tras los sucesos del 9 de enero de 1964, conocido en Panamá como Día de los Mártires, en el que un disturbio sobre el derecho a levantar la bandera panameña en una escuela americana se convirtió en una vecindad del Canal de Panamá. Los años siguientes tuvieron un largo proceso de negociación con los Estados Unidos, culminando con los tratados Torrijos-Carter, en los que la transferencia del Canal de Panamá a Panamá estaba terminada en diciembre de 1999. El proceso de transición, sin embargo, se vio dificultado por existencia del régimen militar de facto Manuel Antonio Noriega en Panamá de 1982 a 1989. Los tratados del Canal de Panamá de 1977 entraron en vigor el 1 de octubre de 1979, sustituyeron el Tratado de Haibunau-Barilla de 1903 entre los Estados Unidos y Panamá, modificado en 1936 y 1955, y todos los otros Estados Unidos, acuerdos de Panamá sobre el Canal de Panamá que estaban en vigor en esa fecha. Los tratados constituyen un tratado básico que rige el funcionamiento y la defensa del canal desde el 1 de octubre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. Tratado del Canal de Panamá y el tratado que garantiza la neutralidad permanente del canal, Tratado de Neutralidad. Los detalles y los arreglos en el funcionamiento de los Estados Unidos y la defensa del canal bajo el Tratado del Canal de Panamá están detallados en acuerdos de implementación separados. La zona del Canal de Panamá y su gobierno dejaron de existir cuando los tratados entraron en vigor y Panamá asumió la plena jurisdicción sobre los territorios y funciones de la zona del canal, proceso finalizado el 31 de diciembre de 1991. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Richardson, voy a hablar sobre los tratados. El Tratado Harris-Kellogg fue uno de los firmados en Washington en 1926 por Ricardo Alfaro, que fue encabezado por parte del panameño y el secretario de Estados Unidos, Franklin B., donde el tratado reemplazó el convenio TAF. Uno de los puntos principales son: el primero, que la zona del canal sea ocupada contra exclusivamente por los que mantenían hacer funciones y proteger el canal de la construcción. El segundo era que la República de Panamá quede la capacidad de asegurar el desarrollo de las ventajas comerciales e inherente a la situación geográfica. El tercero era que la estipulación del nuevo tratado de inspiración de propósito no perjudicial. La prosperidad de Panamá no reducía las rentas de su gobierno, no disminuir su prestigio como nación. El Tratado General de Amistad, también conocido como el Tratado Arias-Roosevelt, fue firmado en el año 1936 y ratificado por el Congreso de Estados Unidos en 1939, debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado Vallarino-Viltra fue un tratado firmado el 12 de diciembre de 1846 entre la República de la Nueva Granada y actual Colombia y Panamá y los Estados Unidos, representados por Manuel María Vallarino y Benjamín Viltra. Respectivamente, el tratado sería uno de los antecedentes de la separación de Panamá en 1903. El Tratado Pacific fue un tratado firmado entre Estados Unidos y el Reino Unido en 1901. Así, los británicos reconocían que su influencia en la región había disminuido por el alto porcentaje de la amistad de Estados Unidos entre el aliado, tener en cuenta un contexto de tensión con Alemania. Henry Hyde
Es como se conoce el trato internacional firmado entre la República de Colombia y Estados Unidos. A través de la designación plenipotenciaria, el secretario de Estados Unidos John Hay, el Ministerio colombiano, el doctor Thomas Herran, en Washington el 22 de enero de 1903. Los tratados Torrijos-Carter fueron firmados en Washington el 7 de septiembre de 1977 por el general Omar Torrijos Herrera del gobierno de Panamá y Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos. El complejo final es el 7 de septiembre de 1977, firmados los tratados Torrijos-Carter en la OEA. En Washington, Panamá fue representante por el general Omar Torrijos Herrera y los Estados Unidos por el presidente James Carter. Las disposiciones del tratado se resumen en 4 grandes aspectos: soberanía, administración del canal, defensa del canal y beneficio económico. De septiembre de 1977 fue firmado el Tratado Torrijos-Carter, un hito que marcó la historia en nuestro canal del país. La declaración Taki-Singer, las negociaciones empezaron el 3 de abril de 1964, cuando ambos países se comprometieron a nombrar embajadores especiales en lo suficiente para llevar a cabo discusiones y negociaciones. Los proyectos y tratados Robles-Johnson en 1967 y la declaración Moreno-Bunker. El 3 de abril de 1964 inicia las negociaciones por el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, entre Panamá de gobierno y Miguel Moreno, la cual contenía restablecer las relaciones diplomáticas designadas por embajadores para procurar la pronta eliminación de las causas del conflicto llegando al canal de Panamá, y resulta otros problemas existentes la firma de la declaración conocida como Moreno-Bunker. Buenas, mi nombre es Mario Tileva y hoy le hablaré sobre la construcción del canal de Panamá. En el siglo XIX, el mundo necesitaba un canal interoceánico y el francés Ferdinand de Essel se le ocurrió hacer un canal que uniera el Océano Pacífico con el Atlántico. Y bueno, y al ocurrirse esa idea, también los de Estados Unidos querían meterse ahí también como a ver si lo hacían primero, porque saben que el que hiciera eso iba a convertirse en la nación más fuerte del mundo. Y bueno, ahí a lo que estaban en la reunión, a ver dónde lo harían, porque ahí en Panamá estaba como que indeciso los Estados Unidos a hacerlo y dijeron que no y fueron a averiguar para hacerlo en Nicaragua. Diplomático Fernández había como que sobornado a la prensa y eso, a los del periódico y eso, para que no siguieran subiendo los problemas que estaba dando eso. Y bueno, lo tuvieron que meter preso. A él no, pero al hijo sí. A él no lo metieron preso por la edad, pero ya él había quedado en bancarrota. Y bueno, lo que pasó luego fue que los de Estados Unidos decidieron como seguir con la obra, y eso porque, bueno, sabían que era algo muy grande y que podía llevar a cabo que Estados Unidos fuera una de las naciones más fuertes. Y bueno, siguieron con la obra. Vino Félix Bariba a tratar de concluir con la obra y eso, ya que había invertido todo ahí, pues, todo su dinero. Y bueno, tampoco pudo seguir con la obra y todo. Y bueno, lo que pasó fue que tuvieron que entonces contratar primero, como no pudo concluir con la obra tampoco Félix Bari, porque la economía del francés había bajado, pues, ya estaban quedando sin dinero y eso. Y bueno, pues, y al fin y al cabo igual lo descubrieron que era era el mejor ingeniero del mundo. Y bueno, el ingeniero Steven vio que ahí siempre como que se estaban muriendo los trabajadores y eso. Y él, antes de seguir en esa obra, decidió pararla, y con el doctor Gorgas,
que él estaba averiguando ya qué era lo que estaba afectando y eso, él como que decidió apoyarlo, pues, porque el doctor Morgan no tenía mucha ayuda. Y bueno, el doctor ahí le dijo qué era lo que estaba pasando, que era un mosquito, que era la fiebre amarilla la que estaba matando a los trabajadores y eso, pues. Y ahí decidió el ingeniero ayudarlo con todo, darle todo su apoyo. Y bueno, y ahí, luego de que ya se fueron mejorando ya todos los trabajadores, ellos renunciaron. Y el presidente de los Estados Unidos decidió contratar a un ingeniero militar de las Fuerzas Armadas que no pudiera renunciar, pues, que terminara el trabajo y eso de las exclusas y eso ya para culminar. Y bueno, llegando al fin, él pudo terminar la construcción del canal y de todo, y se llevó a cabo ya terminada la obra, que hoy en día es una de las 8 mejores obras del mundo, pues, una de las maravillas del mundo. Y bueno, eso era todo, esa era la historia del canal de Panamá. Mi nombre es Tomás Cervera y vengo a hablarles del tema el expansionismo norteamericano de 1783 de 1898. Las 3 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuestros territorios. La expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, políticos, ideológico, racial y extranjero. La función de las 3 colonias se dieron vía a los Estados Unidos. Los Estados Unidos experimentaron 2 tipos de expansión en su historia, la continental y la extracontinental. La compra de Luisiana. Para el año de 1801, Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación, Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. El emperador francés buscaba crear un imperio americano usando como base la colonia francesa de Saint-Domingue, Haití. Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos, en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación. La adquisición de Luisiana por Napoleón amenazaba las posibilidades de expansión territorial y representaba una seria amenaza a la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Algunos sectores políticos norteamericanos prosiguieron una guerra para evitar el control Napoleón sobre Luisiana. A pesar de la seriedad de este asunto, el liderato norteamericano optó por una solución diplomática. El presidente Thomas Jefferson ordenó al emperador norteamericano
En Francia, Robert Livingston comprarle Nueva Orleans a Napoleón. Para sorpresa de Livingston, Napoleón aceptó vender toda la Luisiana porque el reino de la guerra en Europa y el fracaso francés en Haití frenaron sus sueños de un imperio americano. En 1803 se llegó a un acuerdo por el cual los Estados Unidos adquirieron Luisiana por $15,000 lo que constituyó uno de los mejores negocios de bienes y raíces de la historia. La anexión de Oregón. En 1819, los Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron ocupar de forma conjunta el territorio de Oregón. Ambos países le reclamaban ese territorio como suyo y al no poder ponerse de acuerdo, optaron por compartirlo por los próximos 25 años. Miles de colonos norteamericanos emigraron a establecieron en Oregón, estimulados por el gobierno de los Estados Unidos. En 1846 el presidente Polk solicitó la retirada británica del territorio de Oregón, aprovechando que complicada por problemas en su imperio. Gran Bretaña no estaba en condiciones para resistir tal pedido. Tras una negociación se acordó establecer la frontera en el paralelo 49 y todo el territorio sur de esa frontera pasó a ser parte de Estados Unidos. Texas. En 1827, un ciudadano norteamericano llamado Moses Agustín fue autorizado por el gobierno mexicano a establecer 300 familias estadounidenses en Texas, que para esa época era un territorio mexicano. La llegada de Agustín y su grupo de inmigrantes marcó el origen de una colonia norteamericana en Texas. El número de norteamericanos residentes en Texas creció considerablemente hasta alcanzar un total de 20,000 en el año 1830. Las relaciones con el gobierno de México se afectaron negativamente cuando los mexicanos, preocupados por el gran número de norteamericanos residentes en Texas, buscaron restablecer el control político del territorio. Para ello, los mexicanos recuperaron a frenar la emigración de ciudadanos estadounidenses y a limitar el gobierno propio que disfrutaban los texanos norteamericanos residentes en Texas. Todo ello llevó a los texanos a tomar acciones dramáticas. En 1836 estos se rebelaron contra el gobierno mexicano, buscando su independencia. Tras una derrota inicial en la batalla del Álamo, los texanos derrotaron a los mexicanos en la batalla de San Jacinto y con ello lograron su independencia. Los texanos solicitaron que se admitiera a Texas como un estado de la Unión Norteamericana. Algunos norteamericanos estaban temerosos de la posibilidad de una guerra innecesaria con México por causa de Texas, pues creían que el gobierno mexicano no toleraría que los Estados Unidos
harán su antiguo territorio. La guerra con México. Paul, como presidente de los Estados Unidos, aceleró el proceso de estabilidad para Texas. Este era un ferviente creyente de la idea del destino manifiesto y de la expansión territorial. En 1845, Texas fue no solo anexada, sino también incorporada como un estado de la Unión. La expansión extracontinental. Como hemos visto a lo largo del siglo XIX, los norteamericanos se expandieron ocupando territorios contiguos como Luisiana, Texas, California. Sin embargo, para finales del siglo XIX, la expansión territorial norteamericana entró en una nueva etapa caracterizada por la adquisición de territorios ubicados fuera de los límites geográficos de América del Norte. La adquisición de Puerto Rico, Filipinas, Guam y Hawái dotó a los Estados Unidos de un imperio insular. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chantal McDonald y les hablaré sobre soberanía y jurisdicción. La evolución de Panamá en el marco de la historia en la revolución entre Panamá y los Estados Unidos en el siglo XXI. Hasta el presente resulta necesario que en la materia que nos ocupa dentro de las relaciones, lo más relevante son los distintos tratados que existieron, ya fuese entre Colombia, Estados Unidos, Panamá, Colombia o Panamá y los Estados Unidos y otros países. El Congreso Antispiónico de 1826, el principio de la nación más favorecida y la libertad del comercio y la navegación eran el aspecto fundamental dentro del marco de la relación comercial con Hispanoamérica, Colombia y Panamá. Ya observamos instintos canaleros del coronel William Duane de Filadelfia en el 1822, el capitán Charles Stuart John Naret de la Marítima Británica en el 1825, el comerciante jamaiquino Welcome Winslow, el general Francisco de Paula Santander ante los intentos calaneros británicos por Centroamérica, intentan crear una compañía de antiancionistas con el apoyo de Bolívar para construir una vía interoceánica por el istmo, calculándose la misma de $10 millones. En el 1833, la Gran Nueva Granada intenta obtener el apoyo financiero de Europa y de Estados Unidos para construir una vía transísmica. En el 1834, el apoyo del Congreso del gobierno colombiano intenta sustituir un acuerdo con individuos o compañías privadas para construir una carretera, un ferrocarril o un canal por Panamá, más una serie de privilegios adicionales a los mismos. El 29 de mayo de 1835, el barón Charles de Thierry para construir la vía canalera utilizando el río Chagre, el río Grande y la bahía de Limón, para barcos canaleros inferior a los 10 pies, cobrando un impuesto de tonelaje cercano de 10 reales por mercadería y 32 reales por pasajeros, a cambio de 1% de los ingresos para el gobierno colombiano. El presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, envía al coronel Charles Brigham para investigar el estado de los proyectos calaneros en Centroamérica y Panamá el 3 de marzo de 1835. El Senado de este país asume la revolución que permitía la apertura de negocios canaleras por la misma área mencionada. El 30 de marzo de 1838 se otorga concesión de Agustín Salamón et Company para construir exclusivamente una carretera, un ferrocarril o un canal en el istmo. Dicha concesión en 60 años para construir un canal y 45 para una carretera, un ferrocarril.
fue resistida en el 1843 por el Congreso de Colombia. En septiembre de 1843, el ministro de las Relaciones Exteriores de Francia, François Guitton, envía al ingeniero Napoleón Gavarea para estudiar la ruta transísmica, recomendando una ruta entre la bahía de Limón y Panamá, mediante el túnel para barcos de 5.30 metros. En el 1845, los mismos organizan la Panama Company, obteniendo a través de su abogado Mateo Klein la concesión para construir y funcionar un ferrocarril por Panamá, un contrato en el 1847 y plazo de 6 a 8 años para terminar el ferrocarril y concesión total por 99 años. Otros de los intentos fueron los de los ingenieros de las minas británicos Evan Hopkins, que estudia entre Veraguas y Darién, recomendando el istmo de San Blas para la construcción canalera en el 1848. La construcción de senderos, canales por Suez y Panamá, junto a la colonización de sus respectivas tierras abundantes. En diciembre de 1846, Colombia y Estados Unidos firman el Tratado Birman-Mariano, reflejando el interés de ese país en el istmo de Panamá. Los intereses norteamericanos y colombianos prevalecen sobre los ismeños. Según el artículo 35, los norteamericanos, obteniendo el derecho de libre tránsito, la garantía de la neutralidad del istmo de Panamá y el derecho de realizar cualquier vía transísmica por el istmo. La fiebre del oro en California atrae aparejadas la firma del convenio Stevens-Paredes el 15 de abril de 1850. La construcción del ferrocarril desde el 28 de abril de 1848, Colombia había dado concesión para la construcción del ferrocarril a los norteamericanos William Henry Aspen, Henry Chauncey, ambos directores del Pacific Maize Shipping Company, y John Lawson, Spanish abogado. Ahora, con el convenio firmado, se daba un privilegio de 49 años a la compañía por redimibles por la parte colombiana a los 20 años, 5 millones, además 20 años, 4,5 millones. Enorme desarrollo en el marco del capitalismo. Así, en el 14 de enero de 1896 se firma en Bogotá el Tratado Sullivan-Sanfer-Cuenca, mediante el cual se estimulaba que los Estados Unidos asumieran los costos de la construcción de un canal en un territorio cedido por Colombia, obteniendo una zona de 10 millas de terreno baldíos a cada lado de la ruta. Tendrían 1,000 hombres armados durante el proceso de construcción y los norteamericanos tendrían los derechos de inspección, suspensión y dirección de la obra. Las tarifas serían iguales para Colombia y Estados Unidos en todo momento, recibiendo los primeros unos porcentajes derivados de los ingresos de la vía entre un 10% y un 25%. Los colombianos mantenían la soberanía y la jurisdicción, dando a Estados Unidos un goce pacífico de la ley. Muchas gracias.